Cuando salía del hotel esta tarde para venir con nuestros amados, nuestros hermanos, nuestros hijos ministeriales que están aquí, el Señor me hizo regresar para leer una escritura y me dijo que la declarara porque era para ustedes, para los que se congregan en esta casa, los hijos de la casa. Y la voy a leer, aunque es una escritura muy conocida, la voy a leer declarando que es así. Y es Isaías 54, versos 2 y 3. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás. Pastor, yo le voy a pedir que por favor usted extienda su mano ahí. Te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda. Y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Y esta palabra nos habla de una expansión, de una extensión y de un ensanchamiento. ¿Sabe? No es lo mismo crecimiento que multiplicación. No es lo mismo expansión que extensión, porque extensión tiene que ver con que hay un alargamiento de la misma esencia de donde proviene o donde se provoca la extensión. Y yo estoy creyendo, aún los hermanos que están por internet son parte del cumplimiento de esa extensión, pero sí recibo que va a haber una mayor extensión, una unción apostólica que va a hacer que se extiendan a otras naciones, a diferentes naciones y aún a otras localidades de los Estados Unidos de Norteamérica. Hay una semilla de vida. Yo veo mucha vitalidad, mucho vigor en este ministerio. Y esa semilla de vida germinará en diferentes lugares y esas semillas van a ser colocadas en lugares puntuales y van a germinar y van a llevar una visión clara. Ahora, me dice el Señor que Él les va a ustedes a definir una visión y un diseño que es específico para ustedes como palabra de fe, que no les permitirá el Señor copiar diseños ajenos, sino que les entregará a ustedes un diseño particular y específico. Y hay algo muy fuerte y poderoso en donde Dios quiere usarles para la ciudad de Los Ángeles. Los Ángeles ha recibido profecías aún de destrucción, ustedes deben de saberlo, y por profetas de Dios, no estoy diciendo que no sean de Dios las profecías, pero sí creo que el Dios al cual servimos es grande en misericordia y que podemos apelar a la misericordia del Señor cuando nuestro corazón es correcto para que Él extienda su mano y guarde y salve a Los Ángeles y a toda California. Pero se requiere de un pueblo que ame a Dios profundamente. Hace muchos años el Señor me habló y me dijo que Él usaría al pueblo hispano en los Estados Unidos para tocar el corazón de Dios y volverlo a misericordia. Que aún el que haya tantos hispanos viniendo a ciudades particulares de los Estados Unidos de Norteamérica es parte de la misericordia de Dios, porque será gente que ame apasionadamente al Señor y que atraiga el corazón de Dios a esta nación, que de otra forma la frialdad hubiera llenado toda la nación y no hubiese tenido salvación ni esperanza. Pero a Dios le ha placido permitir que mucho pueblo hispano venga, y muchos se han encontrado con Jesús en esta nación, pero han sido apasionados con el Señor, han amado a Dios de todo corazón, y eso hará que Dios extienda su misericordia sobre esta nación. Así es que yo creo que aún el corazón suyo en relación a que haya más latinos en esta ciudad tiene que ver con ese proyecto de Dios, porque Dios está en un punto en que podemos hacer que su corazón se oriente, se incline sobre nosotros para rescatar a California de la destrucción. Yo lo creo, pero tenemos la responsabilidad de amar a Dios con toda nuestra alma, toda nuestra fuerza, toda nuestra pasión y todo nuestro corazón. Y yo quiero decirle a los que vienen por primera vez, los que recién ¿quiénes son los que acaban de recibir al Señor y que están aquí por primera vez? ¿Quiénes son? Los invitados. Yo les bendigo, y aunque haya cosas que usted no entienda, no se preocupe.
no se preocupe porque el Espíritu Santo algo está haciendo en sus corazones. Yo estoy convencida que aunque uno invite a miles de personas, porque sé que hubo invitaciones para esta reunión y por internet y por todos los medios de comunicación, estoy convencida que están los que necesitaban estar este día. Y no importa que su entendimiento diga de qué estarán hablando, a nivel del espíritu hay algo que se está absorbiendo y que se está impregnando en los corazones. Así es que Dios completará su obra y Él sabe por qué ustedes están aquí esta noche. Yo los bendigo y ni cosa mejor que ustedes estén escuchando algo profético que va a dar fruto profético también. Y no quiero olvidarme. Quiero recomendarles este libro, al final usted lo puede encontrar en la parte de atrás. Se llama Que Todos Profeticen y recién lo acabo de revisar y acabo de agregarle un capítulo. El capítulo que le agregué se llama Profetas Shamar, que tiene que ver con la responsabilidad que tiene la gente profética de ser vigías, atalayas o guardas de la ciudad y de las congregaciones. Yo puedo decirle que es uno de los libros que puede usarse como un manual profético de lo más completo, que conlleva todo lo que es acerca del ministerio profético y de la unción profética. Así es que se lo recomiendo mucho para que usted lo pueda adquirir. Estamos en tiempos muy especiales, no solamente en esta nación, que está en un punto crítico, ¿verdad?, sino en todo el planeta Tierra. Creo que son momentos difíciles, si usted los ve naturalmente donde quiera que usted vea, donde quiera que usted vaya. Hay naciones que están en situaciones muy difíciles y muy críticas, pero estoy convencida que cuando la noche está más oscura es porque ya viene el amanecer. Entonces, en medio de toda esa tiniebla que se ve y en medio de todas las malas noticias que se escuchan, yo escucho el rugir de un poderoso gigante que está por visitar la tierra para una visitación gloriosa que tiene que ver con una invasión del Espíritu Santo sobre la tierra. Yo espero que usted lo crea de verdad. ¿Sabe? Pero Dios va a usar a la iglesia para provocar esa visitación del Señor. Nosotros somos los instrumentos para acortar los tiempos, para que se cumpla lo que Dios dijo que haría. La Escritura nos dice en el libro de los Hechos, capítulo 3, cuando usted comienza a leer del verso 18 en adelante, en donde está el apóstol Pedro, allí en el concilio de Jerusalén, y está hablando acerca del derramamiento del Espíritu Santo que ocurrió en la casa de Cornelio. ¿Cuántos han leído sobre eso? ¿Sí? Cornelio era un romano, era un hombre con un grado en la milicia, un romano, y tenía mucha gente a su cargo. Así es que Cornelio juntó a toda la gente que trabajaba para él, que estaban bajo sus órdenes, y por dirección del Espíritu Santo, Cornelio manda a llamar a Pedro, que está en un retiro, en un ayuno allá en Jope, y está en el tejado, viendo al mar probablemente. Si alguien ha estado en Jope, es un lugar hermosísimo, bellísimo, y uno puede divisar todo el mar desde ahí. Pero Dios, que se las sabe todas, primero tuvo que visitar a Pedro para que pudiera aceptar la invitación que le hacían de parte de Cornelio. ¿Por qué Dios tuvo que visitar a Pedro primero? Porque Pedro todavía era religioso, todavía era legalista. Pedro sabía que él había sido llamado a predicarle a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y Pedro pensaba que las cosas tienen que ser así, así, así y así. Como de que estos pasos para bautizarse, estos pasos para recibir al Espíritu Santo, estos pasos para hacer tal o cual cosa. ¿Y cuántos saben que Dios no es un Dios de métodos ni de pasos? Dios actúa como Él quiere, a la manera que Él quiere y cuando Él quiere. Dios, como el soberano que es, hace las cosas no necesariamente en el orden lógico y humano que nosotros creeríamos que Él debería de hacerlo. Qué bueno que no somos Dios nosotros, porque si no la echaríamos a perder, ¿verdad? Y muchas veces nos creemos los consejeros de Dios, que le tenemos que decir cómo tiene que hacer las cosas porque creemos que sabemos mejor que Él. Y Pedro era uno de esos, ¿verdad? Y Pedro pensaba, bueno, primero tienen que arrepentirse
para convertirse, y después tienen que hacer esto para bautizarse en agua. Y entonces cuando ya están bautizados en agua, pueden venir los apóstoles y les imponen las manos y entonces reciben el bautismo del Espíritu Santo. Entonces pueden empezar a hablar en lenguas y entonces van a profetizar. Y Pedro tenía todo un esquema de todo cómo tenían que ser las cosas. Pero Dios tiene otra manera de hacer las cosas. Así es que está Pedro ahí ayunando, orando, y dice que de pronto él tiene una visión con los ojos abiertos y ve que desciende del cielo un paño, ¿verdad? Que está agarrado de los cuatro extremos, pero dentro de ese paño, de ese pañuelo, o de ese talito, de ese manto, dice que habían animales de toda clase, animales limpios e inmundos. Si usted se da cuenta que ya estaban en el Nuevo Testamento, ya el Señor Jesucristo había muerto, había resucitado, había ascendido a los cielos, así es que la iglesia estaba en este tiempo en manos de los que fueron los discípulos de Jesús y ahora eran los apóstoles o los enviados, ¿verdad? Que es todo el libro de los Hechos nos habla de esa condición de la iglesia primitiva. Pero si ya estábamos viviendo la plenitud de la gracia, porque el Señor Jesucristo ya había enviado, ¿verdad?, al Espíritu Santo, entonces, ¿por qué Pedro seguía pensando como un judío? Digo como judío en términos de religión. ¿Por qué seguía pensando, estos animales son inmundos, estos animales son puros? O sea, él era un hombre del nuevo pacto con una mentalidad del antiguo pacto en ese tiempo. Pero entonces Dios hace esto, hace descender este paño con los animales limpios e inmundos, y entonces le dice, Pedro, mata y come. Fíjese qué manera de Dios de hablarle a uno. Y Pedro, Señor, pero ¿cómo? Si esos son animales inmundos, allá hay cerdo. Chancho, ¿cómo yo voy a comer chuleta de cerdo y chicharrón? Y no, Señor. Y entonces le dice la voz de Dios, Pedro, lo que yo he limpiado, no lo llames tú común. Si usted entiende por el Espíritu, Dios no le está hablando de comer realmente. Dios no le está hablando de que puede ir a comer morcilla o moronga, como le digan, ni que puede ir a comer chicharrón, ni que puede comer cerdo, ni que puede comer camarones. No, Dios le está hablando de algo más profundo. Le está hablando de judíos y gentiles. Le está hablando, Pedro, no llames inmundos a los gentiles que yo ya los limpié. Ya están injertados para salvación. No estés pensando con esa mentalidad judaica, Pedro, ensánchate. Cuando Dios nos habla de ensanchamiento, no nos habla solamente de mover paredes y de tomar territorios. Para que podamos tener un verdadero ensanchamiento y una verdadera expansión, primero tiene que ensancharse la mente y el corazón. No hay manera como Dios pueda ensancharnos si primero nosotros, los líderes cabezones que estamos, no nos ensanchamos en la forma de pensar y en el corazón. Porque mientras sigamos siendo religiosos y legalistas como Pedro, no podremos nunca ver el ensanchamiento que Dios quiere llevar a cabo. Ahora usted dirá, no, pero yo no soy religioso. Sabe, todo ser humano es religioso por naturaleza. Porque la religión comenzó en el huerto de Edén. Cuando el primer hombre, el primer Adán, pecó, entró la iniquidad en él. A través de la serpiente, la voz de la serpiente le infiltró iniquidad a la mujer con las palabras que le dijo. La mujer escuchó la voz de la serpiente antigua y ella comenzó a decirle mentiras y a torcer las verdades. Y ella fue llena de iniquidad porque la serpiente traía consigo la iniquidad. Y cuando ella fue llena de iniquidad, pecó, vio el fruto, lo comió. Inmediatamente fue y sedujo a su marido. El marido la escuchó a ella antes que escuchara a Dios y también fue lleno de iniquidad. Los dos pecaron al ser llenos de iniquidad, pero ellos no actuaron como hijos. En lugar de ir desnudos delante de Dios y decirle, perdónanos papá, lo hicimos mal, la regamos, perdónanos que te fallamos, danos una oportunidad. Eso hubiera sido la actitud de un hijo. Pero ellos, dice que tuvieron vergüenza, tuvieron miedo y se escondieron. Las primeras consecuencias del pecado son la vergüenza
el miedo y esconderse. Por eso cuando alguien no anda muy bien, que digamos, o está fallando, lo primero que hace es irse ausentando de la iglesia. Lo primero que hace es irse escondiendo por causa de la vergüenza. El pecado provoca vergüenza en el ser humano, pero el que es hijo de verdad va delante del Padre para ser limpio de la vergüenza, porque lo único que nos puede limpiar es la sangre del Cordero. Pero dice que ellos se escondieron. Y cuando se escondieron, Dios aparece en el huerto y le dice: Adán, ¿dónde estás? Quiero decirle que cuando Dios dice: Adán, ¿dónde estás?, no solo está llamando al varón, porque la Escritura dice que cuando Dios los creó y los formó del polvo de la tierra, llamó el nombre de ellos Adán. Adán quiere decir ser humano. O sea, Dios le está preguntando a ambos: ¿dónde estás? Ahora, no le está diciendo dónde estás escondido, en qué cueva te metiste, porque ¿usted cree que Dios sabía dónde ellos estaban? Claro, Él todo lo sabe y todo lo conoce. Dios está preguntando a Adán: ¿en qué posición estás tú ahora conmigo? ¿Dónde estás? ¿Cuál es tu posición y cuál es tu situación? Pero ¿qué pasó? Ese primer hombre, varón y mujer, en lugar de presentarse desnudos delante de Dios para ser limpiados de su maldad y de su pecado y de su iniquidad, lo que hicieron fue agarrar unas hojas de un árbol de higuera, y se costuraron unos taparrabos, como unos delantales, porque cuando ellos vieron que estaban desnudos fue que tuvieron vergüenza. Ellos habían estado desnudos todo el tiempo, pero nunca habían tenido maldad, sino inocencia en sus corazones. Pero cuando se encontró en ellos la iniquidad, fue que entonces pecaron con su pensamiento, con pensamientos pecaminosos, y se dieron cuenta entonces que estaban desnudos. Y ellos, en lugar de presentarse desnudos para ser cubiertos por el Señor, se pusieron estos taparrabos, imagínense, estos delantales que Dios mismo se los rasgó, porque a la primera salida del sol se les iban a quemar y igual se iban a quedar desnudos, ¿verdad? Así es que el Señor les quita esto. ¿Por qué? Porque lo que ellos hicieron tipifica la religión. Religión viene del latín religare, que quiere decir intento de volverme a ligar. O sea, cuando el hombre cae de la gracia, cuando el hombre peca, cuando el hombre le falla a Dios, con religión, con obras de su propia justicia, tratan de ligarse de nuevo a Dios. Pero no hay nada en este mundo que el hombre pueda hacer por unirse a Dios, si no es el poder de la sangre del Cordero. Porque hay uno solo que fue santo, puro, sin mancha y sin arruga, que pudo reconectar al hombre con el Padre, con la fuente de vida, la fuente de luz y la fuente de poder. No hay otro nombre sobre la tierra, no hay nadie más que pueda ligarnos, que pueda conectarnos a Dios, sino solamente el Señor Jesucristo, la sangre del Cordero. Por eso la Escritura nos dice que la sangre de Cristo todavía tiene poder, y que si pecamos, poderoso es Dios para limpiarnos, para perdonarnos, si tenemos comunión los unos con los otros. No importa que tú tengas 30 años de conocer al Señor, que seas un ministro que sirve hace años al Señor. Cada vez que tú fallas, que tú pecas, la sangre de Cristo está activada de nuevo para limpiarte y reconectarte con el Padre. Entonces, amados, la religión es parte de la iniquidad misma y de la naturaleza humana. Pero vino un postrer Adán, Cristo, en el cual no hubo iniquidad, porque Él es la roca eterna en el cual nunca hubo iniquidad. Cristo es el único ser humano después de Adán que ha nacido sin pecado y sin iniquidad. Todos nosotros traemos iniquidad, la vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres, Adán y Eva. Todos nosotros nacemos en iniquidad. David tenía revelación de ello y dijo: en pecado me concibió mi madre. Estaba hablando de la iniquidad con la cual él también nació. Jesús es el único que no tuvo iniquidad. Quiere decir que todos nosotros, por mucho que creamos que somos buena gente, por mucho que creamos que somos santos, por mucho que creamos conocer la Escritura, en todos nosotros hay iniquidad. Solamente
que cuando nosotros nos agarramos del Señor, abrazamos al Señor, amamos a Dios de todo corazón y reconocemos el poder de su sangre, el poder de su nombre y de su palabra, entonces esto nos mantiene a nosotros ligados con el Señor. Pero hay iniquidades generacionales y ancestrales que son raíces que de pronto brotan y comienzan a echar ramas y comienzan a dar fruto, mal fruto, ¿verdad? De esa iniquidad. Entonces, la religión o la religiosidad es una falsa apariencia de piedad que hace que se incrementen las obras de iniquidad, porque la religión fortalece la iniquidad. Lo profético es lo contrario a lo religioso, porque lo profético se basa en la revelación. Cuando hay un fluir profético, se le da libertad al Espíritu Santo y el río de vida puede fluir en medio nuestro. Y cuando el río de vida fluye, eso arrasa con la iniquidad, eso limpia la iniquidad. El fluir profético tiene la característica de que nos alumbra. Porque la revelación quiere decir que nos ilumina la verdad que está dentro de nosotros. Y cada vez que somos alumbrados por esa revelación de la palabra, nosotros nos miramos en la palabra como en un espejo. Y si somos rectos y actuamos como hijos, nos damos cuenta en qué estoy fallando, en qué me hace falta, qué área tengo que rendir, qué otra iniquidad tengo que entregar, en dónde necesito a Dios en mi vida, cuál es mi área débil. Y cada vez que nosotros somos conscientes y reconocemos que hay áreas débiles en nosotros que debemos cuidar y donde debemos de aplicar la sangre de Cristo y donde tenemos que fortalecernos, entonces no le estamos dando cabida a la religión. Porque estamos siendo transparentes con Dios, estamos exponiéndonos delante del Padre, no tratando de cubrir con una falsa apariencia, no tratando de ponernos hojas de higuera, porque aún nosotros en el activismo religioso podemos estar intentando cubrir lo que realmente somos. Pero cuando no nos cubrimos, sino que somos transparentes y nos desnudamos delante de Dios y somos como realmente somos, entonces le estamos dando un golpe a la religión y al legalismo. Uno de los grandes problemas de la religión y el legalismo es que intentan que la gente de Dios siga adoptando posturas y formas externas en lugar de ser honestos y transparentes como deberían de ser. Bueno, es tal que hasta les enseñan a cambiar su forma de hablar, que tienen que decir el cielo y estudian hermenéutica y homilética, que tiene que ver con el espíritu de Grecia y no tiene nada que ver con el Espíritu Santo de Dios, y todo eso es parte de los taparrabos que hoy día envuelven a la iglesia. Entonces lo profético viene como un fuego para quemar esas hojas de higuera y viene como un río también de vida en donde el Espíritu Santo arranca todo eso que impide que el hombre tenga una comunión clara, transparente y directa con Dios. Y por mucho tiempo hemos estado viviendo como religiosos y Dios está determinado a sacar a luz la verdadera iglesia. No estoy hablando de una denominación o congregación, no, la verdadera iglesia es cada uno que está lavado con la sangre del Cordero y que quiere ser honesto y transparente con Dios. Así es que vamos a volver a Pedro, porque todo esto era para explicarle lo que es la religión. Porque a veces creemos que religión es el católico que enciende velas a un santo. No, los evangélicos son más religiosos que los católicos. Porque ¿sabe por qué? Porque el problema es que los evangélicos creen que tienen la verdad. Y ya desde ahí que juzgan a los otros que no están en la verdad, ya son religiosos. El evangélico idolatra la Biblia, el libro, y no aman su palabra ni tiemblan delante de ella, pero idolatran el libro negro. Y yo digo, ¿y qué van a hacer ahora que la Biblia viene en iPads y en iPhones? ¿Qué van a hacer con el libro? No sé. Porque ya no lo van a poder abrir en el Salmo 121, ¿verdad? Porque eso es parte del legalismo y la religión. Si habían unos demonios religiosos sentados aquí, ya se están yendo. No estoy hablando de las personas, estoy hablando de los espíritus. Pero ya se van en el nombre de Jesús.
Entonces, amados, imagínese Pedro, qué impacto cuando el Señor le dice: lo que yo he limpiado no lo llames tú común, ¿verdad? Y después lo llaman, allá te llama Cornelio, y claro, Cornelio era un hombre de autoridad, él tenía que ir y obedecer. ¿Sabe lo que me impresiona? Que Cornelio, siendo romano, aparentemente sin tener revelación, dice que sus ofrendas habían llegado delante del Señor, o sea que era un hombre entendido, que ofrendaba generosamente. Por eso, sin ser hebreo, Dios escuchó el clamor de Cornelio y mandó a traer al apóstol para que fuera a la casa de Cornelio. Y ahí los tiene a todos los romanos sentados, enfilados. Yo me imagino la cara que tenían esos soldados, ¿verdad? Pero cuando Pedro comienza a predicar, ahí se le fueron todos los esquemas a Pedro. Porque el Espíritu Santo desciende sobre ellos. Ellos no habían hecho la oración del pecador todavía, como le llaman los evangélicos. Ellos todavía no se habían bautizado en aguas. Y el Espíritu Santo desciende sobre ellos, los llena el Espíritu Santo. Y yo me imagino que eso fue una cosa, porque si el Espíritu Santo los agarró a todos ellos, y unos se reían, y otros lloraban, y otros hablaban en lenguas, y otros profetizaban, y Pedro no sabía cómo manejar el asunto. ¿Cómo es posible que estén llenos del Espíritu Santo si no se han bautizado? ¿Cómo van a llegar al paso 3 si no han cumplido el 1 y el 2? ¿Y a Dios qué le importa eso? Eso es la mente del hombre. Mire, cuando yo vine al Señor, yo conocí al Señor y yo era carismática en ese tiempo. O sea, yo andaba buscando la verdad, yo estaba necesitada de Dios. Y me predicó una mujer de Dios iletrada casi, que solo había pasado la escuela primaria, pero llena de la unción y el poder del Espíritu Santo. Y yo me entrego al Señor con todo y zapatos ese día, ¿verdad? Con todo lo que yo era y tenía, y yo le dije: Señor, si de algo te sirvo. Mire, pesaba 95 libras, imagínense cómo estaba, de la Gran Depresión, la ganas de morirme, la enfermedad y todo lo que se puede imaginar. Pero hice un pacto con Dios, porque yo decía: ¿dónde estaba este amor que yo no lo había visto ni lo había conocido? Mire, cuando tú conoces al Señor de verdad, nada ni nadie te hace retroceder. Nada ni nadie te puede apartar, porque el amor de Dios, nadie te puede apartar del amor de Dios, ni principados, ni potestades, ni lo venidero, ni lo porvenir, nada te puede apartar del amor de Dios. Así es que mi vida cambió dramáticamente, y entonces yo dije: bueno, ¿y ahora qué? ¿Y qué hago? Yo amo a Dios, yo quiero servirle. Y entonces lo único que yo conocí, lo más cercano que tenía, era la Renovación Carismática Católica. Así es que empecé a ir a un grupo de unas señoras que se reunían a las 3 de la tarde, el Jardín del Señor se llamaba. Y allí, como yo estaba, mire, yo llegaba en shorts a la reunión, ¿verdad? Porque así era como el Señor a mí me agarró. Llegaba en unos shorts y con la raqueta de tenis en la mano llegaba, porque ya yo quería salir corriendo para ir a jugar, ¿verdad? Pero yo tenía sed de Dios. Y ahí llegaba, y todo lo que me decían que hiciera yo hacía. Eran más religiosas. Párense, haga aquí, levante las manos, haga tal cosa. Porque cuando hay religión hay motivadores también. Haga aquí, dele un aplauso, levante aquí, haga lo otro. Porque cuando el Espíritu Santo es el que guía a las personas, no necesita un animador ni un motivador, ¿verdad? Pero como no estaba el Espíritu Santo, entonces yo hacía lo que me decían que hiciera. Y entonces un día me dicen: ¿y quieren hablar en lenguas? Yo: sí, yo quiero. Bueno, necesitan el bautismo del Espíritu Santo. Ay, sí, ¿y qué hay que hacer para recibir el bautismo del Espíritu Santo? Yo estaba como Nicodemo, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer? Y entonces me dice esta señora religiosa: pues hay que tomar 7 lecciones, porque hay que hacer 7 pasos. Entonces, aquí le vamos a dar un librito con todas las lecciones. Se tiene que aprender cada una de ellas. Cuando ya haya terminado las 7 lecciones, entonces van a venir unos líderes de allá de San Pedro Sula para que les impongan las manos, y entonces van a orar en lenguas. Yo tenía un deseo de hacer todo lo que la Biblia decía, y yo me puse a hacer todas las lecciones sin faltar ninguna. Y llegó el día, ¿verdad?, que se cumplía el 7º paso. Y tenía una amiga que esa todavía era bien católica. Yo no, yo lo que quería era amar a Dios, y le decía: Señor, si me tienes que sacar de aquí, sácame, lo que tú quieras hacer conmigo, pero yo te quiero servir. Pero esta amiga me decía: ay, vos, Emma, y vos te alegrás porque te van a sacar de la iglesia católica. ¿Cómo sos de infiel vos? ¡Qué barbaridad, qué traidora! Yo no, yo de aquí no me salgo nunca.
Bueno, llegó el día en que venían las personas que nos iban a imponer manos para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y yo, me decían, diga Abba, 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 Abba. Yo, Abba, 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 Abba. Todo lo que me decían así. Pero aquella que tenía la par, no digo nada, porque yo no me quiero, eso es de evangélico. Pues mire que ella cerró los labios así para que no le vinieran las lenguas. Y yo abría la boca así para que vinieran las lenguas. ¿Qué pasan? Nos imponen las manos. Aquella que no quería empieza a hablar en lenguas. Parecía como cuando le quitan un corcho a una botella. Pa, 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 pa. No, estuvo 2 días y 2 noches sin parar hablando en lenguas. Y yo que quería nada. Ay, allí sí que comprendí que Dios hace las cosas como Él quiere. Definitivamente no es por pasos, no es por métodos, no es porque cumpla, no es porque haga, es por la gran misericordia del Señor. Es porque Él ve la necesidad de tu corazón.